Descubre las 9 frases que han sido piedras angulares en las filosofías de vida y han trascendido el tiempo para ofrecernos sabiduría intemporal. Aprende cómo estas enseñanzas han ayudado a moldear la mentalidad y las acciones de las personas a lo largo de la historia y cómo puedes aplicarlas a tu vida diaria para vivir con más propósito y claridad. Sumérgete en las profundidades del pensamiento estoico y descubre cómo estas frases pueden inspirarte a ser tu mejor yo. La verdadera riqueza está en la calidad de tus relaciones y en las experiencias compartidas, no solo en posesiones materiales. La riqueza real se encuentra en las conexiones significativas y las vivencias enriquecedoras. Un ejemplo de esto puede ser valorar una cena con amigos o una conversación significativa sobre lo que se ha alcanzado cuando luchas por tus metas. Esto demuestra una perspectiva más rica de la vida. La autodisciplina es la llave maestra que abre la puerta al autodescubrimiento y al crecimiento personal. La capacidad de controlarse a uno mismo es esencial para explorar y desarrollar el potencial personal. Un ejemplo podría ser al adoptar hábitos disciplinados, como el ejercicio regular o la gestión del tiempo, experimentarás un crecimiento constante. La compasión no solo es para los demás, también es un regalo que te das a ti mismo. Practicar la compasión no solo beneficia a quienes te rodean, sino que también contribuye a tu propia paz interior. Un ejemplo para esto es cuando muestras comprensión y apoyo a un amigo, también nutres tu propio bienestar emocional y cultivas relaciones más sólidas. La virtud no es solo hacer lo correcto, sino hacerlo con integridad y sin esperar recompensas. La verdadera virtud implica actuar de manera ética y justa incluso cuando nadie está mirando, sin buscar reconocimiento externo. Un ejemplo para esto sería ayudar a alguien sin esperar recompensas ni reconocimiento público. Esto demuestra la verdadera virtud de hacer el bien por sí mismo. El éxito no se mide por la posición alcanzada, sino por los obstáculos superados y la resiliencia mostrada en el camino. La verdadera medida del éxito no está en el destino final, sino en la capacidad de superar desafíos y aprender de las dificultades. El mejor de los ejemplos es cuando superas la adversidad, aprendes de los fracasos y sigues creciendo personalmente. Esto demuestra un éxito genuino. No te afanes por obtener la aprobación de los demás, la verdadera valía proviene de ser auténtico contigo mismo. Buscar la aprobación externa puede ser un camino agotador, la autenticidad y la autoaceptación son claves para la felicidad. El ejemplo para esta frase es que cuando en lugar de buscar constantemente el elogio de otros, valores tus propios principios y vivas de acuerdo con tus valores. La verdadera libertad está en liberarse de las cadenas de las expectativas ajenas y vivir según tus propias convicciones. La libertad real proviene de vivir una vida auténtica, sin sentirte atado por las expectativas externas. Un ejemplo para esto sería tomar decisiones basadas en tus valores y metas, en lugar de seguir expectativas externas. Esto te brinda una libertad más genuina. La calma en medio de la tormenta es la verdadera fortaleza interior, encuentra la paz incluso en las circunstancias desafiantes. La capacidad de mantener la calma y la paz mental en situaciones difíciles es un indicador de fortaleza interior. Un ejemplo sería que cuando estés en momentos de crisis, deberías mantener la serenidad y buscar soluciones constructivas. Esto demuestra una verdadera fortaleza. Cultiva la gratitud como un antídoto contra la insatisfacción constante, encuentra alegría en las pequeñas bendiciones de la vida. La gratitud transforma la perspectiva y fomenta la alegría al reconocer y apreciar las cosas simples de la vida. Como ejemplo, sería llevar un diario de gratitud, donde anotes cosas positivas diarias. Esto te ayuda a enfocarte en las bendiciones en lugar de las carencias. Por quedarte hasta el final del video te regalo un bonus track, un 10º consejo estoico. El verdadero líder no solo guía, sino que también empodera y nutre el crecimiento de quienes lo rodean. El liderazgo efectivo va más allá de dirigir, implica inspirar y fortalecer a otros para alcanzar su máximo potencial. Pongamos de ejemplo un entrenador de un equipo de fútbol, él debería ser un líder que fomente el desarrollo personal y profesional de su equipo, alentándolos incluso en las derrotas. Eso demuestra un auténtico liderazgo.